¿A qué edad estrenaste tu primera obra? A los 26 años. Muy joven. Sí, empecé muy joven, sí, sí. Era muy lindo y además estrené con un grupo muy lindo de jóvenes. Aleso, Augusto Fernández, estaba Eddie Krila en La Máscara, era un grupo de gente pensante. Que todos tuvieron inmensa trayectoria después. Por eso te digo, yo con Aleso me sigo viendo, ¿no? Hay una apuesta de una obra mía ahora que vamos a hablar, que es Estela de Madrugada, que la hizo, son todos egresados de la escuela de Aleso. Aleso vino a ver la apuesta. Somos muy compinches con Aleso, te diría, ¿no? Sobre todo porque creo, a veces vos transmitís cosas sin saberlas, esto es muy lindo, ¿no? Y él, sin proponérselo exactamente, pero él transmite los ideales del teatro independiente de aquella época. ¿Eso qué era? ¿Qué representaba aquel teatro independiente? Mira, por empezar, vos hacías teatro, es decir, tampoco fue una cosa monocorde el teatro independiente, tuvo varias épocas y yo agarré la última, porque ya empezaba la televisión, entonces empezó la gran crisis del teatro independiente. Además, ya estaba Eddie Krila acá, ya no se podía hacer teatro, trabajar en una oficina y en la noche hacer teatro. Ya el teatro, como lo planteaba Stanislavski, Eddie Krila, el Actor Studio, era una actividad que te Full time. Full time, tenías que estudiar mucho. Y todo el grupo de La Máscara, escúchame, Aleso y Fernández vinieron a mi casa durante 2 meses. Yo les leía escena por escena y la revisábamos la obra. Después ensayaron casi 3 meses. Yo asistía a los ensayos, tomaba nota y hablaba con ellos también. Fue un trabajo de 5 meses, muy hermoso, muy intenso, donde nos estábamos formando, ¿no? ¿Y cuáles eran los ideales? Bueno, primero, No había guita en el horizonte. No había guita, es decir, la escenografía la hacíamos nosotros, se vendían las entradas, se armaban giras que hacíamos todos nosotros. Por supuesto que había una boletería y se trataba que entrara guita, ¿para qué? Para mejorar la próxima obra. Claro, para arreglar la sala. Me acuerdo cuando Taliche era el presidente de Argentores, ¿no? Y un día lo fui a ver a Taliche, esa cosa de estar joven. Le digo, ¿por qué mi obra vale 1/4 de punto nada más? Son 2 actos, ¿por qué vale 1/4? ¿Qué es 1/4 de punto? Claro, porque según el puntaje un día sos socioactivo y tenés una serie de cosas en Argentores muy valiosas, que siguen siendo un servicio médico muy bueno, una pensión. Entonces digo, ¿por qué mi obra fue premiada? ¿Qué sé yo? Pero se hizo en un teatro de la periferia, Ricardo me dice, y sin figura. Le digo, ¿a quién le dieron 2 puntos? Y le habían dado 2 puntos, porque eran 2 actos, a Pistolero sin pistola de Germán Ciclis. Porque se había estrenado La calle Corriente con Marrone en una sala importante. ¿Te das cuenta? El teatro independiente era eso, era la periferia, donde se formaban los actores, ¿no? Pero también era el lugar donde vos hacías un repertorio no pensando en la boletería, no pensando en el éxito. Ese es un tema que se vuelve a repetir ahora. Porque nosotros, los autores que empezamos en esa época, que también pasamos por la televisión, te hablo de Checo, de Talesnik, de Cosa, de Viale, del que te habla, mordíamos un pedazo del teatro comercial después, cuando crecimos. Todos formamos actores que después fueron importantes actores. Lupi, su primer trabajo fue una obra mía. Ahí está. Federico Lupi. Federico Lupi. Y esta es la crítica de la primera versión. A ver, contámelo cómo es. Hablamos de la primera foto. Sí. La primera foto es del año 1965. Pasaron 50 años, ¿no? Bueno, yo en el año 1965 estreno mi tercera obra, que se llama Estela de Madrugada. Y me matan los críticos. Me tratan muy mal los críticos. Qué tristeza, ¿no? Me tratan muy mal, primero porque había críticos que no te olvides, una sociedad autoritaria como la que vivíamos,
también tenía críticos autoritarios. ¿No? Éramos todos. Uno creía que no, pero éramos todos. Teníamos una cosa, teníamos las botas en el armario que nos poníamos de vez en cuando, ¿no? Para pontificar sobre el trabajo ajeno. Exactamente. Entonces, Estela de Madrugada es una obra muy molesta para los dos lados. Porque es la historia, esta es una escena que después se repite 50 años la tragedia, ahora se volvió a hacer la obra. ¿Esta es la misma escena? Acá está Federico Lupi con María Elena Rúas y acá están Federico Prim con Brenda Bonotto. Mirá. Esta es, ¿Lupi qué edad tenía acá? y Lupi tendría 25 años, 26 años. También era un tipo muy inteligente, muy Y era luchador. teatro off. Era teatro off, claro. Él venía de donde, del pueblo, de uno de esos pueblos de la provincia de Buenos Aires, creo que de donde vino Lito Cruz. ¿Qué era ese pueblo? No me acuerdo ahora. Era un pueblo no me acuerdo. Me van a matar Lito cuando Cruz me era vean. de Berisso. Bueno, creo que él también era de Berisso. Creo que el padre de Lito Cruz tenía una carnicería, Sí. ¿no? Bueno, él no sé qué tenía, el padre de él. Pero los dos vinieron acá y apechugaron. Trabajaron sin parar, ¿no? Ujú. ¿Qué pasaba con Estela Madrugada que era tan incómoda? Y me hizo muy mal a mí todo lo que me dijeron. Estela Madrugada es una mujer que vive en una casa de clase media, baja. Su padre tiene un trabajo que está obligado a tener su vivienda en la fábrica, al lado de la fábrica. Yo conocí toda esa situación, obviamente, ¿no? Él era el gerente de una fábrica de aceite comestible que estaba pasando la General Paz. Lo que llamaríamos San Martín, está todavía la fábrica. Hay espectadores que me mandan mail que me dicen, pasé por la fábrica, el olor está todavía. Entonces ella, que hacía un viaje de 1 hora por día para ir al centro y volvía, y tenía su vida diseñada, Estela, que es decir, que el hermano estudiaba, en la salida era el estudio, ella trabajaba, ella dejó de estudiar, estaba la madre ocupada de la casa, tenía un novio con el que se iba a casar, y de pronto se cansa y rompe con todo eso. Y va a una cita de un tipo que la llama, que la conoce en el laburo, en una compañía de seguros, y se encuentra con él en un café. Tienen un café, ella le declara que tiene novio, que tiene todo, y de pronto él le dice, bueno, ¿por qué no vamos a dar una vuelta? Te invito a bailar. No puedo porque me está esperando fulano y tengo que ir y me está esperando mi novio. Pero si tenés ganas de venir, ¿por qué no venís? Y la verdad, ¿por qué no voy? Dice ella. Y se va. Transgresión de la época, ¿no? Una va. mujer que un día se va. Se va, se pasa el día con él y se va a la casa de él y se encama con él. Y vuelve a las 3 de la mañana a la casa. Es decir, rompe con todo eso. Bueno, no voy a contarte el final de la obra porque es la misma obra que están... Esa obra, ¿por qué fue rechazada? Porque es una obra donde Subversivo de las buenas costumbres. donde los problemas sociales que están también, porque el padre tiene sus problemas, es una obra tratada con el sentimiento. Y el sentimiento no tiene buena prensa. Vos fíjate que el sentimiento siempre está asociado a la mujer, los hombres no lloran, la mujer sí es tierna porque tiene que cuidar a los chicos, también todo eso ahora ha cambiado bastante. Pero el sentimiento, el cristianismo lo ha reprimido totalmente. El sentimiento es el diablo, el placer, el sentir placer, el cuerpo. Todo eso está reprimido. Entonces, a mí me bombardearon de 2 lados. Que en el fondo, por ahí se tocaba. Por un lado, yo hacía un teleteatro. Una mujer que se deja, un ser humano que se deja llevar por los sentimientos, es un teleteatro eso. Sin comprender que los teleteatros
trabajan con los sentimientos porque la gente quiere oír de sus qué pasa con los sentimientos, pero lo falsifican. Lo falsifican. Y lo En llevan cambio, a nivel de estereotipo. claro, en cambio, la obra de teatro no ese es el objetivo. Entonces, por un lado, me daban como en la guerra porque era una obra sensible, que tocaba un problema sensible donde la gente sentía. Y por el otro lado, la crítica de la izquierda, que esperaba de mí por las primeras horas, también fui muy porque también la izquierda quería que el teatro sirviera para cambiar a la gente, para que la gente tomara conciencia y hiciera la revolución. Estaba todo, era una sociedad que tenía un tema enorme, que era el cambio social, que era un cambio donde íbamos a llegar al socialismo. Y todo, si vos eras una... Era muy hermoso todo eso, ¿sí? Como todos los jóvenes, yo estudié a Marx. Y realmente lo que Marx te dice es absolutamente cierto. Hay explotación del hombre por el hombre, tenemos que ir a una sociedad que no haya explotación. Está bien, pero nadie... no es tan sencillo, parece. No es tan sencillo y la prueba está donde estamos en este momento, ¿no es cierto? Han fracasado proyectos inmensos para ir al socialismo, pero... Que se convirtieron en monstruosidades. Monstruosidades, dictaduras. Además, vos llegabas a esos países. Yo te conté una pequeña anécdota de un poeta que igual seguía siendo... Hay anécdotas de Brecht que son tremendas. Brecht escribe una obra en los 30, él hacía teatro en las calles, era un corajudo. En la época del nazismo hacía teatro en las calles. Y había hecho una adaptación de La madre de Gorki. La madre de Gorki es una novela preciosa donde una madre toma el lugar del hijo que lo matan, ¿no es cierto?, en la lucha obrera. Entonces hay una escena donde a la madre le comunican que el hijo lo mataron. Él tiene una obra que se llama La madre, versión de Bertolt Brecht, de La madre de Gorki. Entonces la madre se deprime mucho y entonces hay un coro, porque ponía de todo coro, cartel, cambió el teatro, él trajo una propuesta, el coro le dice: te necesitamos, no podés caerte, el partido se está muriendo, te necesitamos que luches. Bueno, pasan 50 años también, como diríamos, él vuelve, no, 50 años no, él vuelve en el 20 años. 20 años vuelve a la Alemania Oriental y monta de nuevo esta obra, en La madre de Gorki, en su teatro que le dan las autoridades rusas, antes de que se conforme, él hace todo un pacto, un arreglo, conserva su pasaporte occidental porque él ve, es sonso, pero quiere ir a luchar también ahí, ¿no? Cuando le montan la obra recibe un comunicado que tiene que cambiar ese verso, porque el partido no puede morir. Entonces él cambia ese verso finalmente y pone te necesitamos, el partido está en peligro. A mí me llamaba por teléfono un grupo que me iban a reventar, que iba a aparecer muerto en esa famosa frase la tengo acá siempre, ¿viste?